Bienvenidos amigos a Radio Uruguay 1050 AM, bienvenidos a La Máquina de Pensar. ¿Cómo están? ¿Cómo los está tratando esta insólita primavera? Bajo cero prácticamente, estamos aquí en la ciudad vieja. Bueno, pero en algún momento esto va a pasar, créanlo, porque en algún momento pasará. Tenemos en control de emisiones a Jorge Pozzi, lo tenemos al Flaco Germán en la puesta a punto. Hubo una cadena, entonces tuvimos que, vamos a empezar un poquito más tarde, así que quiero apurarme y decirles que para mañana, martes 4 de octubre, en la Feria del Libro se presenta la última novela de René Fuentes, El Noveno Círculo. Es una presentación a cargo de su autor a las 19 horas, ahí en el Salón Dorado, y es obviamente, obviamente no, el libro es de fin de siglo. También se va a presentar, pero a las 9, a las 21 horas, Escrito en la Ventanilla de Carolina Bello, es una presentación de un libro de irrupciones. Esto va a ocurrir en el Salón Dorado, y a la misma hora, a las 21 horas, pero de ediciones de se van a presentar dos novelas. Felipe Poleri presenta su última novela, El Pincel y el Cuchillo, y Gustavo Espinosa presenta Las Arañas de Marte. Gustavo Espinosa es el escritor que vive en 33, es de 33, y que fuera autor de Carlota Podrida, aquella novela muy, pero muy, muy interesante, muy buena, que salió creo que el año pasado y que tuvo bastante éxito. Bueno, Gustavo Espinosa va a presentar la novela de Poleri, El Pincel y el Cuchillo, y Poleri va a presentar la de Gustavo Espinosa, Las Arañas de Marte. Todo esto mañana en la feria a las 21 horas. Obviamente hay otras presentaciones, no puedo leerlas a todos, pero estos son algunos de los recomendaciones, algunas de las informaciones. Pero aparte, dentro de Montevideo no solo está la Feria del Libro, sino que pronto van a ocurrir, van a empezar unas jornadas llamadas Perspectivas Críticas, y para ello le damos la bienvenida a Ángela Biglietti. ¿Cómo andás, Ángela? Bien. Y a Ana Inés Santero. ¿Cómo le va? Hola, ¿qué tal? Las dos son, una es licenciada de Ciencias de la Comunicación y la otra es estudiante avanzada de Ciencias de la Comunicación. Y las dos están en la organización de Perspectivas Críticas, unas jornadas donde se realizarán conferencias, mesas redondas y diálogos de análisis, y que, bueno, entre otros, la Máquina de Pensar estamos apoyando. Pero básicamente, ¿de qué se trata esto? ¿Qué comienza? Mañana. Las jornadas lo que se proponen es evaluar, discutir los cambios que se han producido entre el público y los medios de comunicación, dándole importancia a los cambios tecnológicos y cómo han incidido en esta relación. El planteo es a partir del espacio crítico, tomándolo como un espacio de privilegio para esta evaluación o este examen, digamos. Y el espacio crítico sería ¿qué sería? La crítica. La crítica. En general, tomándola desde su más amplio concepto, sí, mayor amplitud, de diferentes medios, áreas, profesiones, oficios, y dándole relevancia. Esto es una iniciativa del Seminario Taller Análisis de la Comunicación, de la Licenciatura en Ciencias de la Comunicación de la Universidad de la República, también en colaboración con otros seminarios como el Seminario Taller Audiovisual. Hace unos meses a mí Lisa Bloch, que estuvo aquí de invitada, ha estado varias veces. Lisa hace poco estuvo hablando la semana pasada, la otra de Borges, estuvimos conversando de los cuentos de Borges, pero hace unos meses, cuando ella me dijo que querían impulsar desde el Seminario de Semiótica, querían impulsar esto, les llamaban las jornadas críticas en su momento, porque eran jornadas sobre la crítica, sí, digamos, pero después como que fue cambiando el enfoque, ¿no? Porque se habla de mesas redondas, conferencias, diálogos de análisis sobre la relación del público con la crítica en los medios de comunicación. Claro, lo que pasa que lo que queremos hacer es más bien centrarnos en precisamente el cambio que hay a partir de los nuevos medios de comunicación, ¿no? Y cómo quizás desde la universidad ese planteo no se ha hecho, por lo menos en el último tiempo, y nos parece súper necesario, porque sentimos capaz, o por lo menos es mi opinión, que muchas veces estamos como bombardeados por información y diferentes tipos, y capaz que no nos paramos a pensar un poco qué es lo que estamos consumiendo. Entonces creo que lo que apunta a esto es precisamente a eso, y como decía Ángela, lo hace desde diferentes áreas.
Por eso los invitados son periodistas, artistas, eso te iba a decir, Ana Inés, porque la idea es no hablar solo de la crítica literaria, por ejemplo, de para libros, nada. Sino que vamos a hablar de crítica literaria, cine, en fin. Incluso la importancia es no solo el contenido de la crítica o el objeto de la crítica, sino el espacio de la crítica. ¿Dónde hoy se hace crítica? ¿Cuál es que quizás es la gran innovación? Puedes decir que se hacen en distintos lados. Claro, pero en general, te digo porque acá es un programa dedicado o con mucho énfasis en los libros, algo que se viene sosteniendo desde hace años, por lo menos, y no solo aquí, es que hay una especie de crisis de la crítica y los escritores se quejan de la crítica, del espacio reservado que cada vez menos, o sea, hay muy poca crítica, hay mucha publicidad pero poca. Los críticos no quieren ser críticos, no sé. Sí, creo que las jornadas y las perspectivas que se intentan dar en estos 3 días, lo que intentan es un poco examinar eso mismo, el lugar que ha tomado la crítica o el no lugar que ha tomado la crítica. Claro. Porque puede haber, cuando estás pensando en distintos lugares, que están pensando en blogs, en otros espacios, medios alternativos, en revistas digitales, por ejemplo. Pero por otro lado, se habla de que hay una crisis de la crítica, por lo menos a nivel literario, y a nivel de cine no sé, pero también se habla como que hay, la prensa tiene cada vez más restringido, son más chicas los artículos, ¿no? No hay revistas. Exacto. Todo eso, es como una multiplicación de medios, pero a la vez es como una crisis de lo que fue en Uruguay la crítica. Claro, que tenía una gran tradición. Y hay otra cosa que creo que apunta también Ana Inés a eso, es de que por un lado hay cada vez mayor menú de opciones para poder consumir arte o productos artísticos o productos de entretenimiento o productos de ficción o películas o libros, en fin, o sea que es abrumadora la cantidad de revistas digitales, podemos hablar radio, en internet, un montón de... Pero por otro lado, ante esa ola de ofertas, y ustedes que son gurisas jóvenes, pasa que no hay un referente, no hay un marco que te diga, bueno, este es bueno, este es malo, ahí se transmite a otros niveles. ¿Me explico o no? O sea, que no hay un referente, no hay alguien que diga, bueno, no hay un canon, no hay algo que se diga, bueno, esto es bueno, o tendrían que empezar por acá. No digo en el sentido de mandar, sino de referente, de tener una referencia. Sí. Creo que lo que tú decís es un poco lo que tilda como de urgente este tipo de espacios, de jornadas. Creo que fue un poco con esa intención, de atender un poco a lo que tú dices. Y un poco lo que decía Ana Inés es que, y lo que decía yo, que la iniciativa es de la Universidad de la República, y a la vez es desde el lugar donde se quiere replantear y examinar esto. Y muchachas, ¿cómo hace alguien que le interese, por lo menos escuchar o participar? No, en realidad uno va a ver para escuchar estas mesas redondas que comienzan en el Museo de Artes, comienzan mañana con una teleconferencia que vamos a hacer con España. Sí, en la sala de videoconferencias de la Red Académica Uruguaya, la RAU, en la Facultad de Ciencias Económicas, Gonzalo Ramírez, 1926. Y para las inscripciones... Para las inscripciones tienen que hacerlo a través del mail que es perspectivascríticas2011@gmail.com. Obviamente que para nosotros es mucho mejor si se inscriben, claro. Porque además vamos a dar un certificado a partir de esa inscripción, pero no sé, si alguien se entera ese mismo día, puede acercarse. Claro, si alguien sin inscribirse puede ir un día o a una mesa de la mañana y no de la tarde. Por ejemplo, esto comienza mañana con esa teleconferencia con el crítico Ignacio Echevarría. A las 16 horas arranca todo. Sí, a las 16 horas. O sea que pueden ir a la sala de teleconferencias que está ahí en Ciencias Económicas, la Facultad de Ciencias Económicas, preguntan dónde están y van, y ahí van, arranca a las 16 horas. Sí, eso sería mañana, martes 4 de octubre, pero el miércoles 5 y el jueves 6 las actividades se desarrollan en el Museo Nacional de Artes Visuales a partir de las 11 horas,
con mesas redondas y conferencias, siendo la clausura el jueves a las 18:15, siendo las 18:30 aproximadamente. Estamos hablando, perdón, disculpen, el miércoles 5, o sea, el miércoles, empieza el martes, el miércoles arranca en el Museo Nacional de Artes Visuales, que está en el Parque Rodó, que es un lugar precioso, ¿no? Ustedes están en la organización, saben que es precioso, y arranca a las 10 de la mañana con una conferencia de Mariana Mieva sobre relaciones entre crítica, teoría e historia. A las 11:30 hay una mesa redonda, el papel de la crítica en la producción literaria y cultural. Ahí vamos a estar nosotros, va a estar Jaime Clara, Martín Fernández, Manuel Flores Silva, Carlos Regerman. Bueno, va a haber más gente, Eduardo Paz Carlson. Después, a las 16 de la tarde, hay una conferencia de Miguel Ángel Dovich, Espacios de la Crítica. A las 17:45 hay otra mesa redonda, creador y crítico, incidencias y convergencias. Acá hay gente de la plástica que no hablamos, ¿no? Como Nelson Di Maggio, un crítico de plástica. También hay gente del videoarte como Fernando Álvarez Cossi. El jueves 6 comienza a las 10 de la mañana con una mesa redonda, perspectivas críticas. También hay críticas como Silvana Tanzi de Búsqueda, bueno, Carlos Pellegrino. Y después hay a las 16 horas una conferencia de Daniel Mazzone, Un país sin crítica expuesto a la ilegitimidad. Y hay una conferencia de Carlos Tanco. Carlos Tanco es el que hace de Darwin Desbocati. Sí. A las 17:30, el humor en términos de corrección e incorrección política. Sí. O sea que es un amplio. Amplio. ¿No? Sí. Sí, yo quería aclarar una cosa, porque mucha gente me preguntó a través de las inscripciones que es gratuito esto. Bueno, es importante aclararlo. Y otra cosa es que de alguna forma sí va a haber una participación por parte del público, porque al final de cada conferencia o cada mesa redonda va a haber como un momento de preguntas por parte del público. Hay un comentarista también de las conferencias y hay un moderador también. Sí. Ahí van a estar ustedes también ahí. ¿Sí? Otra cuestión importante es que estas jornadas lo que intentan es un primer acercamiento de futuras y próximas, quizás para el próximo año, un acercamiento más profundo sobre estas temáticas, que esto es un abordaje más como Piloto y quizás más superficial de lo que realmente deseamos que sea para un futuro. Bueno, pero es algo amplio y la idea es por lo menos empezar a mover la pelota en la cancha. Estamos hablando de las jornadas, estas perspectivas críticas del 2011, y si capaz que esto tiene éxito, continuará, que yo creo que es necesario porque no solamente la universidad está bien que intervenga, sino que en general los medios de comunicación, nadie toma una iniciativa de decir, bueno, a ver, ¿qué está pasando con la crítica, ¿no? ¿Por qué tiene tanta debilidad o por qué está tan así? Ana Ángela Biglietti y Ana Inés Santero, muchas gracias por estar aquí, nada más. No, gracias a ti por el espacio que nos está dando y el apoyo. En el aire de Radio Uruguay, La Máquina de Pensar. Amigos, continuamos aquí en La Máquina de Pensar. Ahora le voy a dar la bienvenida a Gustavo Nisibocchia. ¿Nisibocchia se dice? Nisiocia. Sí. Españolizado, uruguayizado. Quitando palos de la rueda, Gestalt aplicado al mundo de las organizaciones, es el libro que escribió Gustavo y que esto está editado por mí. Es una edición de autor. Sí. Impresionante. Bueno, muy bien. Y se habla acerca de la Gestalt aplicada al mundo de las organizaciones, y se habla de lo que es un ayudador, ¿puede ser? Sí, facilitador o ayudador. Sí, la persona que de alguna manera en distintos roles quiere aportar a la organización desde el punto de vista de su efectividad, de su eficiencia. Más allá de llamarse consultor, hay muchos roles posibles de gente que no es de la empresa, pero que de alguna manera interviene para analizar todo el proceso. Y bueno, hoy planteas al principio del libro, las empresas son grupos de personas, y los grupos de personas son como un hormiguero, no se quedan quietos nunca. Entonces esa idea de a priori de tener una empresa, a ver si cómo funciona, como si fuera un mapa. Vos planteás en un momento, una frase que está notable, que es: el mapa incluso no es el territorio. Claro. El territorio es distinto del mapa. Claro. La otra vez los enloquecía a mis alumnos con estas frases, digamos, de que investigaran un poco y sacaran esta idea, porque una vez se construyen el mundo organizacional, es un mundo muy racional. Entonces la formación invita al análisis,
Y a veces perdemos la perspectiva de que las cosas son lo que son y no lo que me gustaría que sean. Digo, de lo que me gustaría que sean y de lo que son hay que hacer un camino. Claro. Y si vos no haces ese camino, las cosas siguen igual. Y muchas veces, por ejemplo, en planificación estratégica, tendemos a hacer lindos planes, pero después se van desarmando porque no se sostiene el impulso, ¿no? Frente a los avatares de lo que va sucediendo. Y a veces hay cruzamientos, bueno, que eso un facilitador o alguien que viene afuera puede ver, que es el tema de que hay una serie de cruzamientos emocionales, ¿no? Sí, claro. Que pueden atrancar, por ejemplo, el desarrollo, muchos desarrollos. Mi historia en las organizaciones es la de ver tanto ego herido, claro, y tanta pavada que sucede por egos heridos. Claro. Pero el tema es que si no se ve eso, no se puede superar, digamos. Claro, y esa es una de las cosas divertidas, porque desde el mundo racional estas cosas no se miran mucho. Entonces, si yo te doy una orden, vos la tenés que cumplir, y si no, algo va a pasar. Y si yo hice un plan, se va a cumplir. Hay como una fantasía media chota, media así. Sí. Pero lo que pasa es que lo que estamos hablando de aquí, y que incluso no se menciona mucho, yo no lo leí como un concepto que se mencionara mucho, y que es quizás el fundamental. Pienso en el Estado y pienso en cualquier organización, que es el tema de la eficiencia. Pienso en Uruguay, digo, ¿no? O sea, alguien me decía, por ejemplo, que en Estados Unidos, alguien que trabajó mucho en Estados Unidos, me decía, en una empresa privada en Estados Unidos, ¿no? Y empresas privadas acá, que en Estados Unidos, si vos te mandás un error gigantesco, una gran, ¿no? Lo primero que tenés que hacer, pero lo primero es ir a decírselo al superior. Claro. Si vos se lo decís al superior, no pasa nada porque se arregla. Ahora, si vos lo intentás ocultar, ahí te pueden, cuando se enteren, echar. Claro. Y en Uruguay, si alguien se manda una gran de estas, lo primero que hace es ocultarlo y nunca reconocerlo. Claro. Y bueno, ese es uno de los conceptos de... Cuando yo digo un poco que toda organización desde el punto de vista sistémico está en equilibrio, y en realidad es un baile de adaptación entre lo que pide el entorno y lo que uno da. Y sería un bollo lo que decimos la retroalimentación, o sea, si el mercado me pide más, doy más, si me pide menos, doy menos, ¿no? Digamos, ajustar. Y sin embargo, el ajuste, lo que en Gestalt se llama el ajuste creativo, para personas, pero para organizaciones es lo mismo, no se produce porque en el medio están todos nuestros bloqueos que tienen que ver con el ego, el orgullo, con los miedos, porque a culturas perseguidoras, ¿quién va a decir yo metí la pata si atrás viene esa cuestión muy... que lo ves en la familia? ¿Quién fue? En cualquier familia, el oyente lo sabe mejor que yo. ¿Quién fue el que dejó esto fuera de la heladera? ¿Quién fue el que no tiró la cisterna? ¿Quién? ¿No? Para la puteada viene atrás. Entonces, desde ese lugar yo nunca fui. O si fui, un mecanismo precioso es el de la proyección, es echarle las culpas a alguien más. Entonces yo fui, pero porque vos tal cosa, pero porque no estaba bien la heladera, pero porque me distrajiste, pero no es nunca mi responsabilidad. ¿No? Pero quizás ese ejemplo que planteas está muy teñido de una gran emotividad y afecto, que es lo que ocurre en la familia. Pero cuando estás en una empresa que hay quizás, reitero, el concepto de eficiencia, donde debería irse todo al resultado, al producto, donde si alguien se equivoca, el problema es la cadena, que eso tiene que continuar, y es decir, que salir de la mejor forma y no ponerme a perseguirte a vos hasta ¿no? Sí, bueno, pero yo lo que he visto acá somos bastante perseguidores. Por eso, y no sucede. La otra vez un empresario, mirá qué divertido, me decía que su gerente financiero no fue a cobrar un cheque de $1 millón. Lo llamó el proveedor y le dijo, vos, se venció el cheque, venilo a cobrar. Y el tipo no hizo nada, o sea, yo le decía, y dice, no, ¿y qué querés, que lo mate? Entonces, fíjate, entre la puteada, el aprender, el hablar un poco y no sé qué, él lo único que veía era la posibilidad de echarlo. Entonces, entre esas polaridades, blanco o negro, todo o nada, siempre es nada, a no ser que la gota rebase el vaso. Con lo cual, todo el tiempo estamos jugando a hacer como si nos lleváramos bien, como si trabajáramos bien. Preguntale a cualquiera cómo trabaja. Todos hacemos la plancha en lo privado, entonces mucho más no hay como de mucho. Lo que lo admitimos. Claro. Entonces, ¿por qué? Porque si empezamos a hacer esto que tú decís de ajustar, también hay que sincerarnos y hay que exponernos a
si soy culpable de algo, si no sé hacer algo, si metí la pata en algún, ¿no? Uh-huh. Y también mi orgullo a ser herido, ¿no? Y también demostrar que no sé. Demostrando que no sé, también vos a usar esa parte de tu don de más paternal, de hacerte cargo de mi error y enseñarme y tener paciencia para enseñarme. Entonces hacemos como si vos andás más livianito, no te ocupás mucho de mí más que para putearme y perseguirme, yo ando livianito, oculto todos los errores, ¿no? Y en todo caso es un duelo de egos, ¿tá? Hasta que alguno de los dos gana o pierde, te hago un paro, y ahí quedamos en esas pulseadas, pero no en esto que es más colaborativo que planteas vos, ¿no? No, y aparte, digo, más allá de la colaboración, es el tema de enfocar en lo que es el producto del trabajo. Y en la supervivencia. Tratar de trabajar, producir lo mejor posible y no lo mínimo que me pidan. Y digamos, porque ¿no? En el fondo de la supervivencia es esa adaptación. En un momento en el libro se plantea, digo, que hay personas que dicen, bueno, eso no me corresponde, eso no, a mí no me pagan para eso. Claro, es el planteo de ser un número. Que hay una historia industrial también del maquinismo, aquello que veíamos en tiempos modernos con Chaplin, ¿no? En la división tan excesiva del trabajo que las personas no saben su granito de arena a dónde va a ir a parar, y entonces, bueno, aquel concepto de la alienación del trabajo, que terminás totalmente siendo un engranaje que no se sabe bien para dónde. Entonces, sentirte parte, ¿no? Saber que vas en un bote implica que te expliquen, que vos tengas conciencia de qué remás y para dónde vas, que si vos tiras para atrás, ¿no? Ese trabajo con las emociones, con la pertenencia, con la conciencia de las personas, requiere del facilitador, del ayudador. Porque pocas personas les sale bien. Hay empresarios, hay empresarios que les nace, ¿no? Pero típicamente no. Pero vos, por ejemplo, yo veo que ahí, entre otras empresas que asesorás, asesoraste a Antel, por ejemplo, una parte de Antel. Ahí estás hablando del Estado. Sí. Es que el Estado no es una única cosa. Claro, el Estado es gigantesco y a veces tenés grupos muy enfermos, grupos muy sanitos. De hecho, hay empresas que han hecho un trabajo muy lindo, muy grande, y capaz que vos, si lo mirás como un todo, todavía no lo ves porque, digamos, es muy grande, ¿no? Pero en las organizaciones privadas también. Y siempre, además, es un tema de mantenimiento, porque cambia la gente, cambian los liderazgos. Entonces yo te insistía, porque yo trabajé también en el Estado, digamos, trabajé a nivel administrativo, y el tema de que cuando estás trabajando en algo, saber cuál es el producto que estás haciendo. Claro. Por ejemplo, ocurre muchas veces en el Estado que hay gente, no quiero generalizar, porque ocurre en algunos lados y otros no, y la parte privada también, de que se trabaja para el usuario y es el último orejón del tarro. O sea, la gente atiende como si fuera el último orejón del tarro, cuando debería ser lo primero, porque vos estás trabajando. Todo eso es para un público. La típica es que no tenés a alguien que no sabe mucho qué hacer y lo mandas a un lugar que termina atendiendo para atender al público. Ese que no sabe mucho tiene que atender al público. Hay todo un discurso que dice que no, pero en los hechos yo te calificá vos en cualquier organización la escala salarial del que atiende público. Y siempre es de lo peorcito, o sea. Otras veces también es la gente que está en los depósitos y toda la cadena de aprovisionamiento va por ahí, ¿no? Me acuerdo una papelera muy grande y toda su distribución va de ahí, ¿no? De un gran depósito. Y los tipos son los pochos del depósito, donde, ¿no? Digamos, se invierte menos, se ve menos, y eso se devuelve, porque eso típicamente trae resentimientos, trae heridas, ¿no? A veces la herida es una protección de no me importa, porque el no me importa, ¿no? Siempre es una protección para... Si me importara me dolería, entonces no me importa. Claro. Es una autoprotección porque la persona, digamos, que trata mal, por ejemplo, al público, algo está degradando su propio trabajo. Sí, digamos, ¿no? En realidad es víctima de un sistema que está todo mal. Ahora, también es importante desde el rol de nosotros, los que trabajamos en roles de ayuda, identificar cuándo el partido es posible y cuándo no. Porque hay organizaciones que ya no tienen vuelta o que están, digamos, en un nivel, digamos, de decadencia muy importante. Y necesitas ciertos compromisos. Si a vos, por ejemplo, te pretende contratar un empresario y te dice arréglemelos porque ellos no quieren nada, son unos resentidos y no sé cuánto, y vos le comprás ese buzón, es un discurso.
y él parece que no tener nada que ver con el asunto, ahí estamos en un problema. Porque siempre estamos todos en el mismo barco. Y si vos no trabajás desde estamos todos en el mismo barco, es muy difícil, ¿no? Claro. A veces hay que ser modestos, trabajar con una sección, con un área, no hay por qué trabajar con el todo, que tiene sus riesgos también. Se me ocurre también que esas intervenciones que estás planteando, se me ocurre, digo, porque yo en algún momento, también, no solamente desde el punto de vista de analizarlo y de aconsejar, sino de generar una cosa nueva, una dinámica nueva en la gente, ¿no? O sea, no es lo mismo si yo tengo que archivar siempre los mismos papeles, a si alguien me pide opinión para intervenir, para participar, ¿no? Es que ese es el fenómeno cuando trabajas en estas cosas, salir tan... Lo que la Gestalt invita es a salir del análisis y el diagnóstico para trabajar con las personas en un proceso, ¿no? Y en algún lugar eso implica remangarse y, como yo digo, mojarse. O sea, no es que uno mire de afuera a la piscina, sino que tenés que tirarte adentro y mojarte. Y mojarte tiene sus costos, ¿no? Tiene sus costos porque a veces te resfriás, a veces no está tan bueno. Pero ya Edgar Schein, un autor clásico en consultoría de procesos, decía lo de participación-acción, ¿no? Y no es posible mirar de afuera y dar consejos. Yo sé que muchos consultores hacen eso. Ahora, yo te voy a decir, los yanquis dicen bullshit, para decir, eso es una porquería, no sirve para nada. Porque típicamente hacen un lindo... Soy drástico porque vamos a no... Sí, a veces... Tampoco pero digamos... pero digamos... Son lindos biblioratos, claro, que cuestan mucho, gran análisis, se cobran en dólares, claro, y dicen cosas inteligentes, porque no te voy a decir que dicen bobadas. Pero ¿sabes qué pasa? Desde el paradigma de yo te digo lo que tenés que hacer, típicamente eso termina en un anaquel guardado para una colección que nunca nadie mira. Aparte, digo, puede ocurrir el caso de que alguien le haga un poco de caso a ese informe. Pasaban las empresas públicas, pero después se va ese director, viene otro y ya eso desapareció y, no hay y se gastaron, no sé, cientos de miles de dólares. Ahora, la pregunta, Gustavo, que a mí me interesaría es ese papel que vos estás planteando y que obviamente que tiene que ver con el coaching, ¿no? El coaching, que es, ¿no? De alguna forma... Es una de las posibilidades, el coaching, ¿no? Bueno, esto es facilitado. El papel existe en Uruguay, va creciendo, está legitimado, se emplean las empresas privadas solo, se emplean el Estado, las cooperativas, por ejemplo, pueden emplearlo. Todo el mundo lo puede. Lo que pasa es que el coaching, nos metemos en un tema que es como todo lo que es moda, hay mucha cosa disfrazada de... Saquemos coaching y pongamos facilitador, ayudador. Y lo que vos tenés que lograr se puede usar en cualquier lado, se puede, de hecho, hay gente que usa estas metodologías por ejemplo, en escuelas públicas con grupos de chicos para trabajar el grupo. Hay gente que lo ha usado en empresas privadas, en cooperativas de vivienda en construcción, por ejemplo, para apoyar. Vos sabés que yo fui cooperativista muchos años. Este tipo de organizaciones a veces nos podemos convertir sin querer en picadoras de carne, ¿no? Porque, digamos, somos muy críticos, ¿viste? Como Entonces, a veces, yo hice un caso ahora con Lelutier, ¿no? Y Lelutier, que duraron 40 años, una de las cosas que tuvieron fue un psicólogo que los apoyó durante 15 años, siempre, te hicieron un marco de si no era como un matrimonio, de hecho incluso se partieron. Claro, y cuando ellos te dicen qué les dejó, y sobre todo me encanta que reconocen en realidad que aprendieron a decirse las cosas pero sin hacerse pelota, ¿no? Y muchas veces es eso, apoyar la forma de hacer las cosas, ¿no? La forma de comunicarnos. Imagínate una cooperativa de vivienda, yo ya te digo, fui cooperativista, que a veces discutir qué piso vas a poner o lo que fuera es una discusión banal. Si te pones a pensar, bueno, vos decís un modelo de piso, el otro dice otro y chau, y sin embargo en el medio nos hicimos bola y nos dijimos de todo, ¿no? Empiezan los principios, ¿no? Principios, mensajes que no tienen nada que ver, el terrorismo también. Sí, entonces buscar la forma, ir modelando, ¿no? Con ayuda, a veces porque no lo traemos de casa.
Entonces, ir modelando formas de decirnos las cosas, formas de escucharnos, normas de cómo hablamos y cómo nos escuchamos, normas, por ejemplo, tan simples que vos habrás visto en una oficina. ¿Qué hacemos cuando hablamos de los que no están? ¿Hablamos de los que no están? ¿O esperamos a que estén y lo planteamos el tema? O a mí me encanta ir por el pasillo hablando del que no está y se va generando toda una cultura de hablar por atrás, ¿no? Hay unos que grafitean por ahí, hablan por la espalda, ponen en todos lados. Aparte muchas veces ahí se plantea de hablar y y se alargan los temas y nunca se abordan, porque parece que mejor que duren más, porque así se habla más. Claro, bueno, ese es un mecanismo también de no ir a ningún lado, disfrazado de un cierto mecanismo democrático. Claro, de conversar con todo el mundo. Claro, es un mecanismo que técnicamente se llama deflexión, que es no terminar de abordar. Es como cuando en un casamiento te quedas afuera, haces chistes para no contactar, pero no querés saber nada con casarte, o en un velorio haces chistes para no contactar con el miedo a la muerte. En definitiva, son mecanismos de evitación. Entonces, hablar mucho y no llegar a ningún lado es un mecanismo de evitación. Que vos lo que tenés que preguntarte es qué estamos evitando, ¿no? Claro. Entonces ahí vos ves mucho de los diálogos sociales, mucho de los diálogos sobre temas muy importantes que el Uruguay, las personas quieren medidas ya, cuando digo ya no digo ya, digo en el año procesarlo y ir a algún lado, y vos ves que eso da vueltas y queda en nada. Bueno, ¿qué estamos evitando? ¿No? Digo, en el fondo es una mala conducción del proceso, son desacuerdos que no terminan de ponerse claros y en algún lugar puentes que no se tienden tampoco. Entonces diálogo de sordos. Ahora la parodia queda bárbara y todos contentos, yo qué sé. También cansa mucho. Uruguay tiene algunos problemas que por ser crítico, digo, porque hay mucha cosa que anda bien. Pero no existe, digo, en los países no debería existir, creo yo, problemas que duren 25 años o 30 años, porque no existe un problema, o 50 años, como en el caso de la patente única, que aparentemente ahora se va a solucionar. Pero ya están diciendo que quizás no. Gustavo Nisibosia, Quitando palos de las ruedas, este es el libro que está aplicado al mundo de las organizaciones. Me imagino que está distribuido. Está distribuido, lo distribuye Guzzi, está en las grandes librerías, y tiene prólogo de Alejandro Spangenberg, que decíamos hoy fuera del micrófono, que es mi maestro. Y que está sacando varios libros ahora. Que está sacando varios libros ahora, está prolífico el Ale. Está bien. Bueno, gracias por estar acá en la Máquina. Gracias a ti por la entrevista. En el aire de Radio Uruguay, La Máquina de Pensar. Continuamos en La Máquina de Pensar, ahora damos un volantazo y cambiamos de rumbo para recibir a dos críticos de cine, ¿no? Agustín Acevedo Canopa y Flavio Liras. ¿Se consideran críticos de cine? Sí. Bueno, capaz. Es por mercado. Vos hiciste crítica de cine. Yo hice crítica de cine, sí. Y vos también haces en la diaria, y Flavio hiciste en Brecha. En Freeway y en Revista 16. Y antes en un sitio web. Porque en el sitio web de Alejandro Yangochian, exactamente, ahí, que es una especie de sitio web sobre películas que tienen que ver un poco con... Hay un énfasis en no visarlo, o hubo en una época, pero sí, igual es bastante variado. Fantástico, cine de terror también. ¿Quién es el que nos va a facilitar las películas de Ricardo Islas? Sí. Alejandro Yangochian, sí. Que es el encargado siempre de hacer Montevideo Fantástico, el festival de cine de terror y fantástico y ciencia ficción, que ya va en la sexta, creo, en la sexta edición. Bueno, la cuestión, amigos, Agustín Acevedo Canopa y Flavio, es que van a plantear un ciclo muy raro, porque en general los críticos de cine hablan de buen cine, claro, y no se plantean hablar de el cine bizarro, o mal cine. Claro, con respecto a eso siempre pasaba, justo una de las razones por las que lo hicimos, que en Uruguay siempre hay una gran tradición del buen cine y la cinemateca y las películas que realmente hablan de cosas serias, Berman, etcétera. Entonces, como que la idea era proponer algo exactamente lo contrario, y que en cierto punto lo que veíamos era que hay ciertas nociones sobre lo que es el cine bizarro, pero generalmente es como que hay un canon dentro del cine bizarro, y es un canon bastante viejo, que tipo Plan 9, El Espacio Sideral, o Glen o Glenda, que son películas que, si bien son bizarras y tienen lo suyo, como que ya son muy como conocidas dentro de eso. Entonces está bueno proponer películas realmente bizarras o malas, pero que son disfrutables al mismo tiempo,
y que están circulando también. Claro, las películas que presentamos a nosotros no nos parecen que sean una malos cuestión, perdón, estamos hablando del ciclo de cine bizarro que va a ocurrir en la diaria los miércoles de octubre. Va a ser cine cosmopolita de todos los países o va a ser cine uruguayo, porque ustedes planteaban de dos películas uruguayas. Hay dos películas uruguayas que son las dos últimas del ciclo, Rumbo a la oscuridad de Ricardo Islas y Acto de violencia en una joven periodista de Manuel Lamas, y antes de eso vamos a pasar dos películas de Estados Unidos bastante recientes, Birdemic, que es del 2010 de James Gushen, y The Room de Tommy Wiseau, que es del 2002. Sí, básicamente lo dividimos de esa manera, como dos extranjeras y dos uruguayas. Está bien. Y ahí, perdón, te interrumpí porque estabas planteando el tema del cine bizarro, que es un concepto de cine, sí. Es raro que hay gente que se junte para ver películas malas. No sé si es raro. No sé si es raro, en realidad, para mí es muy común, pero no sé, en realidad yo quería aclarar como que a mí estas películas, si bien sé que son incompetentes y que son extrañas, no me parecen malas. Me parecen, o sea, si algo es tan disfrutable no puede ser tan malo. Correcto. Y no sé muy bien cómo explicarlo, pero básicamente me parece que una película mala es una película inmirable, una película que no puedes rescatar ningún tipo de valor. O una película que no funcione, por ejemplo, si uno ve Espacio 9 de Ed Wood, no, pero esa funciona. Pero esa película funciona a cierto punto porque se convierte como en dichos entre amigos. Una película mala es o eso o una película olvidable, ¿viste? Es una película que ni bien la ves, en el momento de por ejemplo, una película de Steven Seagal. Bueno, pero nosotros estábamos pensando en Steven Seagal. Porque estábamos pensando traer, justo por el tema del bicentenario, dijimos que qué lástima que nos olvidamos de traer Submerged, que estaba ambientada en Uruguay, supuestamente, y es un Uruguay completamente bizarro. Y entonces bueno, en Uruguay en su momento cuando salió se armó trevelerío, me acuerdo. Sí, creo que de hecho el Estado le hizo un juicio a Steven Seagal, lo cual creo que es más bizarro que cualquier película que programemos nosotros. Hay una película también de Marathon Man, creo, donde aparece Mengele, que mandan un cajón para Uruguay y en realidad llegan a ese Uruguay que es con río, hace calor, es Paraguay, pero bueno, esta película de Michael Powell, la que basaba en el ataque al Graf Spee, sí. Esa película también es como representó en Uruguay muy demasiado tropical, pero bueno. Bueno, pero en este caso, digamos, a ver, en estos dos casos, tanto el de Steven Seagal, que ocurrió donde ponen Uruguay, que es una fantochada, ¿no? Ahí estamos hablando de lo bizarro sería, yo quiero hacer algo, lo hago en serio, pero soy un desastre, o me sale mal sin pretenderlo, me sale involuntariamente humorístico sin pretenderlo. Claro. Sí, para mí eso era fundamental, sobre todo porque la única película que es más de género puede ser la de Islas, pero sí, Birdemic lo que pasa es que es tan mala que en todo sentido que había que ponerla, es como, claro. Pero nosotros no queríamos tampoco meter algo que sea malo pero ya conscientemente malo, porque ahí es como que hay un tufillo a trampa ahí, ¿no? O sea, nosotros queríamos películas que fueran malas a pesar de, por ejemplo, Acto de violencia en una joven periodista. Esa película yo jamás había oído nombrar hasta ahora. No, es que de hecho cuando estábamos buscando los derechos de las películas uruguayas, porque las películas extranjeras de última como más laxo todo el asunto, pero las películas uruguayas necesitábamos mostrar los derechos para basarlos. Y entonces hicimos como una búsqueda de los derechos de Acto de violencia. Llamé a Licao y ni siquiera sabían la existencia. Fui a derechos de autor, nadie había registrado. Fui a GADU, tampoco estaba. O sea, es como realmente una película obscura dentro del programación uruguayo. Y es un poco una tristeza, porque para mí es como la película más característica de lo que es Uruguay. Y yo me fijé en internet, por ejemplo, y hay un artículo de la revista Dossier donde habla del cine uruguayo y menciona esta película del año 82 que 89 sí, es más de 89. 89, bueno, es que querían hacer algo bueno, pero es una película demente. No, es que la película aparece con una especie como de proclama de lo que es hacer películas en VHS y cómo eso va a cambiar la cara de todo el cine uruguayo. Y la película en realidad es como muy seria y al mismo tiempo es muy absurda en su momento. Porque es como que la película quiere ser como que dentro de una historia media como de género de alguien que quiere matar a una tipa, al mismo tiempo instalar como una especie de reflexión o análisis sobre la violencia, y eso incluye como una entrevista de un plano fijo de 10 minutos a Toto Silveira, por ejemplo. Que habla sobre la violencia en el fútbol. Impresionante.
Creo que dicen más Sí, no, es como... cosas en sentido de lo que realmente... Y entonces, no, o sea que eso es una especie de, digamos, de documental, de la parte documental realista, como que para está- incidir, y digo, y no Está tiene... incluido en la peli, es como que está incluido en la narrativa primero, pero entonces es como que y usted, parece... perdón, ¿ustedes no conocen al director? El director, por lo que tenemos entendido, murió. Sí, o Hace sea, es... relativamente poco. Mm. O sea, tenemos entendido eso. Quizás, o sea, yo busqué a ver si hay algún heredero, no encontré a nadie. O sea, no... Fue como medio una pesquisa demencial de un par de semanas de buscar cómo encontrar los derechos de acto de violencia y no encontrar nada. Y además que es una película que dentro de cierto círculo es como que es media mítica. Suponete Stoll es medio como Stoll es fan fanático de la de- película. Sí. Y después, no sé, todo el mundo siempre como que le Los tiraba una Supersónicos cosa. creo que fueron también como muy... Yo me acuerdo que hicieron un cinematecazo, en la época que todavía se hacía eso, y tengo el breve recuerdo de ver que pasaron escenas de acto de violencia. Ahí. Es como una película bastante mítica, sí. Bueno, o sea, la invitación es en los miércoles de octubre en el Café La Diaria, ciclo WTF, ¿qué quiere decir? What the fuck. Así, es como, ¿qué carajo es esto? Algo así. Es como una especie de expresión de asombro ante lo que o de incredulidad ante lo que uno está viendo en pantalla. Pero en un buen sentido, ¿no? Sí, yo cuando viniste acá la otra vez, me parece que viniste a hablar de la comedia, estuvimos hablando de Ben Stiller, de Owen Wilson, todo eso. Y vos en ese momento me pareciste un tipo que, aparte lo dijiste, que te gustaba la comedia, incluso te gustaba la comedia de los años 30, de los años 40, entonces, que estamos hablando de películas que son súper balanceadas, son como simétricas. Esas películas tienen un equilibrio impresionante para generar esa gracia que no es de acá lo que menos va a haber es exacto, equilibrio. o sea, estamos hablando de películas que es lo contrario, es el desequilibrio. Sí, yo soy un espectador muy ecléctico. O bipolar. Sí, también puede ser. Intentemos no asociarlo con una enfermedad psíquica. No, sino con el famoso refrán que dice: en la variedad está el gusto, ¿no? Sí. Bueno, está hecho la presentación, esto comienza este miércoles. el que viene. El que viene. ¿Y Eso con es qué importante. película? Con Birdemic. Empieza este miércoles, no sé, el miércoles que viene. Además que también tenemos otras cosas que va a estar bueno, que agregamos algunas propuestas a las películas mismas. Por ejemplo, toques en vivo. En la primera va a tocar Maniquíes. Maniquíes, que es una banda de surf muy buena. Después en la segunda estamos viendo... La segunda, que al final aparecen las chicas. Ah, está. Hay un Tumblr, yo no sé si puedo decir la palabra por radio, capaz que sí. Sí, a ver. Que tiene un Tumblr que se llama Esto me pasa por puta, y hablan como sus diferentes experiencias sexuales, y son bastante, no sé si feministas o post-feministas, pero son muy graciosas. Y son muy fanáticas de The Room. Entonces la llamamos para que hicieran O sea, una breve lección moral sobre eso. La idea es pasar una película a partir de este miércoles, no, sino del miércoles que viene, bizarra, con una especie de espectáculo musical que no va a ser bizarro, ¿no? O sea, se trata simplemente son un bandas toque. divertidas. La banda con la cual se cierra el siglo es Fuchsia Spandex, que es una banda que hacen covers de temas de los 80s, y los hacen como en una especie de rock o de grunge. Y sí, quizás para alguien puedan ser unas bandas bizarras o que tienen pero son bandas que tienen mucho sentido del humor, y nos parecía que era esencial eso. La idea aquí también es hablar, es ver películas desde el punto de vista del humor. Yo me acuerdo que hubo una película de Woody Allen que Woody Allen planteó, que es agarrar una película coreana o japonesa, buenísimo. What's Up, Tiger Lily. ¿Qué pasa con Tiger Lily? Así, y lo que hizo fue doblarla y él agregarle textos doblados nada más a una película que era muy mala, pero la convirtió en es muy graciosa. Eso después hizo con una que es como de... como Shaolin o algo así, no sé qué. Ah, sí, Es el buenísima. maestro de la confusión. El maestro de confusión. Esa es buenísima. buenísima. Kung Pao creo que es, ¿no? Sí. Sí, esa es buenísima también. Otra cosa importante que hay que nombrar es que en la tercera fecha pasamos Rumbo a la Oscuridad de Ricardo Islas, y va a haber una videoconferencia con él. Él está ahora viviendo en Chicago, pero nosotros lo conocemos más que nada por las películas que hizo en Colonia. Y sí, que y eso si va, querés, bueno. vos tuviste más contacto Claro, con él. y además de eso va a ser como un double feature. Vamos a pasar como esa película y una nueva de él. Porque de hecho, él como que le propusimos eso y nos dijo como condición, además de la película que tenemos que pasar, tenemos que mostrar algo de lo nuevo que está haciendo. ¿Y esa película de qué año es esa película? Rumbo a la Oscuridad. Debe ser el 90. 90 y pico. Sí. Porque tiene otras anteriores también que eran bastante... Sí, pero